Solo los perfectos ante Dios son considerados herederos de una tierra en la que vivirán para siempre. Por eso, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 29 del Salmo 37. Heredamos porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Esa tierra son los cielos nuevos y la tierra nueva, reservada para los santos de Dios, los justos o mansos que son bienaventurados, porque recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Y sabemos que somos justos no por méritos, sino por la obra de Jesucristo. Dios no es deudor de nadie, ya que ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Como nos dice Pablo en Romanos 11:35. La salvación es del Señor, pero solo si aceptamos su justicia por medio de su Hijo. Una vez que caminamos por la senda de justicia que es Cristo, es cuando comenzamos a aprender a vivir en santidad. Sabemos que para esto es necesaria la regeneración del corazón, a fin de que de su abundancia hable nuestra boca, como revela Mateo 12:34. El corazón con el que llegamos a este mundo no nos vale por estar corrompido por el pecado, y necesitamos otro que nos ayude a encontrar el inicio de aquella senda. Porque sabemos que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Por otra parte, solo la palabra de Dios puede limpiarnos como nos reveló el Señor en Juan 15:3. Por eso cuando nuestro corazón se ensucia en base a nuestras propias opiniones, orgullo o soberbia, la única manera de limpiarlo es por medio de la palabra. Y sabemos que cada día el corazón se ensucia porque todos pecamos a pesar de ser hijos de Dios. El pan nuestro de cada día no solo es el alimento del cuerpo, sino también el del espíritu. La palabra de Dios es tan necesaria como el aire que respiramos. Es por tanto Dios quien nos conoce, porque solo Él puede escudriñar nuestros corazones. Por eso no nos dejemos engañar por otras personas o por nosotros mismos. Hagamos caso del consejo de Dios, porque siempre es el correcto de cara a encontrar el inicio de la senda de justicia que es Cristo. De ahí que el Señor nos dijera en Juan 6:44 que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y la única manera de poder ver al Padre es ser bienaventurado teniendo un corazón limpio, como nos reveló Jesús en Mateo 5:8, ya que incluso toda buena obra que parta de un corazón que no ha sido limpiado o regenerado es considerada por Dios como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Esta transformación es la que provoca el hambre y sed de justicia mencionada por Jesús como la cuarta bienaventuranza en Mateo 5:6. Los justos tenemos hambre y sed de Cristo y somos saciados gracias a la misericordia de Dios reflejada en la quinta bienaventuranza del versículo 7. Pero antes de alcanzarla, hemos sufrido como pobres en espíritu reconociendo nuestra miserable condición pecadora, primera bienaventuranza del versículo 3, para lamentarnos y arrepentirnos del pecado, segunda bienaventuranza del versículo 4, y así ser los mansos que aceptan la guía y autoridad del Padre y del Hijo a fin de heredar la tierra prometida, tercera bienaventuranza del versículo 5. No existe otra manera de ser un justo ante Dios para heredar la tierra y vivir para siempre en ella, como nos revela este versículo 29 del Salmo 37. Todo lo anterior debe cumplirse de manera progresiva para llegar a tener un limpio corazón que nos permita ver a Dios.
sexta bienaventuranza de Mateo 5:8. Pero hasta que llegue ese momento de gloria, seguimos caminando en este mundo caído por la senda de justicia que es Cristo. Es un proceso que no se detiene hasta alcanzar la meta. A lo largo del camino vamos aprendiendo, recibiendo el trato del Espíritu para moldarnos al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es asemejarnos a la imagen de Cristo. Pero en todo caso, ya hemos sido justificados, considerados justos ante Dios y por tanto herederos suyos. Es cierto que en nuestro caminar surgirán ladrones que intentarán robarnos nuestra herencia, así como momentos de aflicción y mucho sufrimiento. Pero lo que sí es seguro es que el tener un corazón limpio nos permitirá ver a Dios incluso en tales momentos críticos. La llenura del Espíritu Santo se nos revela claramente en medio de situaciones penosas, porque es fácil sentirse dichoso y feliz cuando todo va bien. No hay otra forma de explicar cómo Pablo y Silas eran capaces de cantar himnos encadenados en lo más profundo de una celda apestosa, según se describe en Hechos 16:25, por ejemplo. El quebrantamiento en el espíritu del justo que concluye con la limpieza de su corazón es lo que permite afirmar al rey David que la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia, y que la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Versículos 30 y 31 del Salmo 37. Como escribe algún autor, la idea es que el justo no habla sino después de haber meditado las cosas que va a decir y de haberlas consultado y cotejado con la ley de Dios. Solo el de limpio corazón puede hablar sabiduría y justicia, y con ello actuar como un pacificador, fruto de la séptima bienaventuranza descrita en Mateo 5:9. Solo estos son los llamados hijos de Dios, los que hablan de la justicia que es Cristo predicando el Evangelio ante el mundo. La lengua demuestra lo que guarda nuestros corazones, ya que de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34 y Lucas 6:45. Por eso, solo quien es justo puede hablar justicia por medio de su lengua, al haber sido regenerado en su corazón a través del nuevo nacimiento. Esa justicia viene de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Dios es justo al darnos la oportunidad de salvación como pecadores que somos, aceptando la obra perfecta de quien nunca pecó. De otra manera, sería imposible llegar a Él. Es una mezcla inseparable de justicia, amor y gracia que nos sobrecoge y nos lleva a amarle más allá de la muerte. Nuestra lengua, como hijos de Dios, habla de esa justicia al reconocer por nuestra boca que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero la lengua de los incrédulos no. Y como nos dijo el Señor en Mateo 12, versículos 36 y 37, «Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado». La ley de Dios debe partir de nuestros corazones para ser expresada, porque si solo nace de nuestra boca, nos convertimos en meros religiosos. En Isaías 29:13 leemos lo siguiente: «Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado». Aquellos que tienen la ley de Dios en su corazón nunca le van a fallar a pesar de sus tropiezos, porque Dios ve lo que nuestro corazón guarda y también sabe que somos mero barro en sus manos. Por eso nuestros pies no resbalan a pesar de las caídas, porque transitan por el llamado camino de santidad al que solo los justos tienen acceso, y por torpes que sean, no se extraviarán, como se nos revela en Isaías 35:8.
Pero los que no quieren reconocer su miseria prefieren vivir entre tinieblas para que sus obras no sean manifiestas, y por eso aborrecen la luz del mundo que es Cristo, así como a los que portan la luz de la vida gracias a Él. Como se nos dice en 1 de Juan 3:13, no nos extrañemos si el mundo nos aborrece. Por tal motivo, acecha el impío al justo y procura matarlo. Versículo 32 del Salmo 37. Basta echar un vistazo a la persecución de cristianos que se lleva a cabo en diversos países de este mundo. En los países de Occidente podemos considerarnos privilegiados, ya que las presiones son de otro tipo, pero muchos incrédulos desearían poder hacer con nosotros lo mismo que aquellos que acaban con la vida de los cristianos en otras zonas del planeta. Pero caminar por la senda de justicia en cumplimiento de aquellas bienaventuranzas del Sermón del Monte es demostración de lo que ya somos. No se trata de caminar para llegar a ser, sino de caminar siendo lo que uno ya es. Por eso el versículo 32 nos lleva a la octava bienaventuranza descrita en Mateo 5, versículos 10 y 11. En ella se nos revela lo bienaventurados que somos al padecer persecución por causa de la justicia de Dios, que es Cristo, y al sufrir toda clase de calumnias. Sin embargo, sabemos que Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Versículo 33. Quizá Dios permita que un impío mate nuestro cuerpo para que el sacrificio le glorifique, pero sabemos que solo pueden hacer eso. Por ello, no debemos temer a quien acecha y procura matarnos, sino solo a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Lucas 12:5. De ahí que jamás podamos ser condenados por el hombre que en este mundo nos juzgue ni dejados en sus manos, ya que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre. Quizá acabemos en una celda presos por la profesión de fe en Cristo que rige nuestras vidas, pero por muy encerrados que estemos, siempre nos sentiremos libres de la anterior esclavitud que nos oprimía, seguros de la salvación alcanzada. Al final solo habrá un único juez y un solo juicio en que los justos seremos reivindicados mientras los demás serán condenados. Y para nosotros, como hijos de Dios, nos aguarda una luz eterna en la que ya no habrá tinieblas. Por eso, en este Salmo 37 se insiste mucho en la paciencia como fruto del Espíritu. En el versículo 34 se nos dice: «Espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás». La perseverancia es la acreditación de los santos, ya que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Al final merecerá la pena toda espera, porque a partir de ese momento solo habrá eternidad gloriosa y ningún recuerdo amargo. Eso sí, veremos la destrucción de los pecadores que no aceptaron a Cristo, su trágico final. Por eso es tan necesaria la fe en Dios, confiar plenamente en su palabra. De otra manera, resulta imposible, sin la ayuda del Espíritu, no caer en la desesperación, irritación o envidia de aquellos que disfrutan de vidas tan placenteras, mientras hay creyentes que sufren tanto, sobre todo en ciertos países. Por eso la impaciencia nos hace pecar. En Malaquías 3, versículos 13 al 18, Jehová reprocha las palabras del pueblo en contra suya, porque ellos afirman que de nada sirve guardar la ley de Dios y ser humildes ante Él, dado que los soberbios y malvados son prosperados sin recibir castigo alguno. Pero los que temían a Jehová hablaron para concienciar a los demás y convencerles de su error, y por ello fueron tenidos en cuenta para ser perdonados el día del juicio, en el cual se establecerá la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve.
Esos justos son los sabios de la palabra, porque sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Estos versículos guardan estrecha relación con el versículo 34 de este Salmo 37. Aprender a esperar y confiar en Dios mientras caminamos por la senda de justicia que es Cristo, nos recuerda las palabras iniciales del Salmo a la hora de no impacientarnos ni envidiar a los malvados. Transitar por ese buen camino es la manera de hallar descanso para nuestra alma, Jeremías 6:16. El llamado camino de santidad de Isaías 35:8, por el que andamos sin desviarnos a derecha o a izquierda, Isaías 30:21. Porque cuando alcancemos el destino final, será el buen pastor quien ponga las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, Mateo 25:33. Todo aquel que no se arrepienta caerá. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Al final, los que no escuchen la palabra y aborrezcan la ley de Dios obtendrán el fruto de su maldad, de lo que sembraron. Jeremías 6, versículos 15 y 19. Mientras, por medio del temor de Dios ya hemos sido exaltados para ser su especial tesoro en el día en que actúe, de la misma manera que lo fueron aquellos temerosos de Jehová a través del libro de memoria de Malaquías 3:16. Quizá en esta vida no lo veamos, pero sí cuando los pecadores sean finalmente destruidos, como nos revela este versículo 34 del Salmo 37. Este momento, insisto, será el día en que Dios actúe, no antes. Es ahí cuando veremos la diferencia entre el justo y el que no le sirve, nuestra exaltación y su destrucción. Por eso necesitamos tener paciencia. Dios en definitiva es tan justo que dará a cada uno lo que haya sembrado. Por eso en los versículos 35 y 36 de este Salmo 37, el rey David escribe: «Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como el laurel verde. Pero él pasó, y he aquí que ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado». Muchos hombres a lo largo de la historia han sembrado el terror entre los demás, abusando del poder que temporalmente han ostentado. Hombres sin escrúpulos y de corazón de piedra, sin empatía y amor por el prójimo, que solo codiciaban amasar más poder y mayor fortuna a costa del resto. Pero se trata de plantas sin raíces profundas, que en apariencia parecen frondosas y que así seguirán para siempre. Sin embargo, son como la prosperidad de los impíos que llegará a su fin antes o después, y como el laurel verde que da hojas que no caen pero sin fruto. El árbol que da fruto tiene estaciones en las que parece que ha muerto, pero vuelve una y otra vez a la vida para ofrecer aquello para lo que ha sido plantado. En todo caso, los impíos regresarán tan desnudos a la tumba como desnudos vinieron a este mundo. Por eso el impío dejará de estar y por mucho que lo busquemos, no lo hallaremos. No importa la fama que acumularon en vida, porque cuando mueran caerán en el olvido, condenados sin remedio por toda la eternidad. La reflexión de lo anterior nos permite ver más allá del presente para contrastar la situación de unos y otros, ya que considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. Versículos 37 al 40. Charles Spurgeon escribe que el hombre de paz tiene un final en paz, pues el final para el hombre de paz es una paz sin final. Puede que su recorrido por la tierra haya sido abrupto y tempestuoso, pero le conduce al hogar. Así es, ya que podemos sufrir mucho incluso hasta el final de nuestras vidas,
pero sabiendo que al llegar la muerte, luego no habrá nunca más sufrimiento. El final es dichoso al tener la certeza de que nuestro pecado no impide el acceso al lugar glorioso junto al Padre y al Hijo. La amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la que habla Pedro en el capítulo 1, versículo 11 de su segunda epístola, es un final dichoso tras morir en paz. Por otra parte, la integridad del justo parte de Cristo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Todos los justos estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Todos transitamos por una senda, unos por camino estrecho y por ello difícil en muchos tramos, y otros por camino ancho y espacioso, fácil de andar. Pero lo que ambos tienen en común al finalizar tarde o temprano, difieren en cuanto al destino que alcanza cada uno de ellos. Los cristianos llegaremos a la gloria eterna y los demás a la condenación eterna. Finalmente seremos librados de toda falsa acusación, para finalmente alcanzar la salvación en la que la mayor de todas las acusaciones desaparecerá para siempre. En Apocalipsis 12:10 leemos: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Además, la espera en el Señor demostrará que como hijos suyos, nuestra fe siempre fue viva a pesar de nuestros pecados, ya que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 10:22. En resumen, vemos que este Salmo 37 acaba afirmando que la salvación es fruto de la espera en el Señor, el único que puede salvarnos. Dios solo salva a los que en Él esperan, y solo la paciencia nos permite esperar en Él. De ahí que Pablo escribiera en Romanos 5, versículos 3 y 4, que nos gloriemos en las tribulaciones, ya que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esto es lo mismo que se nos revela en Santiago 1:3, al afirmar que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Entendemos ahora por qué nuestro Padre permite las pruebas que a veces nos hacen sufrir tanto? Simplemente porque desea nuestra salvación. La prueba nos ayuda a oír la voz de Dios que nos quiere decir algo que necesitamos escuchar. Cuando todo nos va bien, nuestros oídos se cierran para escucharnos solo a nosotros mismos, y los ojos solo ven lo que perciben del mundo, no lo invisible de Dios. Depositamos nuestra confianza solo en lo que vemos. Por eso Pablo en 2 de Corintios 4:18 nos exhorta para que no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Confiar en nuestras propias fuerzas y no en Dios es lo que nos pierde y conlleva maldición. Jeremías 17:5. Pero si lo anterior no somos capaces de entenderlo, entonces pidamos con fe sabiduría a Dios para que nos sea dada abundantemente y sin reproche, porque sabemos que nos será otorgada. Santiago 1:5. Que así sea, en el nombre de Cristo. Amén.